¿no? Sí. No, y tener las posibilidades virtuales también, ¿no? Sí. Y donde es posible, ¿no? Porque no en todos los lugares es posible, ¿no? Sí, En la sí. más no siempre uno puede hacer esas cosas, ¿no? Claro. En la medida de lo posible. A veces es súper difícil. La virtualidad en la medicina es complicada. Porque los médicos no, tienen que hacer... Para el reentrenamiento estudiante, ¿no? Hay muchas actividades que son prácticas, ¿no? Sí. Buenas tardes, doctor Martínez. Ya lo tenemos en sala. Lo vamos a convertir en coanfitrión y ya lo estamos viendo. Qué alegría, Eddie. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Estás con el micrófono apagado. Hola, un abrazo. Qué gusto de verte de nuevo. Querido muchas gracias. Eddie. Siempre es importante. Muy lindo verte. Estoy muy feliz de estar aquí. Ven conmigo siempre. Estoy muy feliz de estar aquí realmente. Bueno, René también estará. René me dice que le pide código de acceso, Pamela. Ahorita te paso. ¿Ya? Entonces, es 5:05 y vamos a esperar unos 3 minutitos más para que terminan de unir los alumnos y empezamos. Ya es coanfitriona Martita y todos los demás para que puedan compartir la pantalla. Un minutito, solución el problema del licenciado. ¿Y mucho la pandemia en Bolivia? ¿Ya está un poco mejor la situación? Sí, está, bueno, así felizmente nunca fue tan grave. Sí hemos tenido crisis, ¿no? Importante, pero de lejos, digamos, a nosotros nos preocupa mucho la gran frontera que tenemos con Brasil, ¿no? Y a pesar de eso, digamos, o sea, felizmente no fue tan complicado y no es tan complicado ahora, ¿no? Ojalá que, bueno, no sabemos qué pasa, porque, digamos, además de las cosas que se puedan hacer y demás, tienen que haber algunas cosas que desconocemos que hacen que no sea tan grave. Exactamente, hay que estudiar a ver qué puede ser, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Sí. Entonces, no sabemos mucha cosa, ¿no? Se sabe mucha cosa del virus, ¿no? De la fisiología, pero hay mucho que se desconoce todavía, ¿no? Exacto. Y si hay polimorfismos humanos que hacen que las personas no sean asintomáticas, que no hagan la enfermedad más grave, ¿no? Así como hay personas que tienen mayor susceptibilidad a hacer enfermedad grave, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que es cuestión de tiempo también, ¿no? Sí. Va a ser un desafío para la humanidad, no se imagina. No, nosotros que somos un poco mayores, ¿no? No nos nunca tener una pandemia como esa, ¿no? En nuestra vida. Nosotros vivimos la pandemia del cólera, ¿no? Cuando el cólera volvió a América en la década del 90. Pero no es ni parecido con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No, y esa vez también ocurrió que había mucho problema, principalmente en Perú, recuerda. Y a pesar de que tenemos también una frontera importante con Perú, aquí el problema fue mínimo. Es curioso, ¿no? Nosotros a veces decimos, Dios parece boliviano, que es bueno. Pauli, ¿no? Tienen que estudiar, es una cosa importante para estudiar, ¿no? Que puede ser que tengan una susceptibilidad disminuida, ¿no? Hay que ver cómo corre, ¿no? Tiene que haber algo así en relación a... Tiene que haber algunos aspectos relacionados a la genética, necesariamente, seguro. Sí, sí. Sí. El sistema inmune, ¿no? Hay que estudiarlo. No, aquí ha sido una tragedia, ¿no? Ahora estamos mucho mejor, pero hubo días en que se morían 4.000 personas por día. Claro, veíamos, ¿no? Veíamos, terrible. Y el negacionismo terrible, ¿no? Porque mucha gente continúa negando la pandemia, ¿no? Comenzando por el presidente. Exacto. Eso es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Claro, bueno, y todavía sigue el negacionismo, ¿no? Hay una proporción muy grande de la gente. Y bueno, y además veíamos al principio, bueno, un poco después de la primera ola, ¿no? O sea, cuando ya empezaron a cavar tumbas preventivamente para lo que iba a venir, ¿no? Entonces eso pasó en todas partes del mundo como una noticia muy espectacular, pero que al final
se vio que era necesario, ¿no? Sí. Realmente muy complicado, ¿no? Muy complicado y los problemas de salud mental también, ¿no? Sí. Porque viviendo también, o sea, tanto tiempo las personas en casa, en cuarentena, en aislamiento. Aquellos tienen que salir para trabajar de manera de exponerse todos los días también en transporte público que continúa siendo de mala calidad. Sí. Bueno, y también hay nos vamos inventando términos, ¿no? Hablamos de sindemia, como si no siempre hubiésemos estado en eso. O sea, hasta el mundo científico se complica innecesariamente. Ojo, nosotros estamos todo el tiempo. ¿No? No, y ahora estamos viendo las secuelas post-COVID, ¿no? O sea, mucha gente que se infectó y que está con secuelas serias todavía, ¿no? Sí. Es impresionante. Yo tengo varios compañeros que tuvieron COVID. En el programa de Universidad Tropical murieron 2 profesores que murieron con COVID, 2. Y una amiga de la Fiocruz tuvo COVID. Ah, tú la conociste, a Nedia. Sí, sí, claro, Nérida. Nedia tuvo COVID y estuvo internada una semana intubada y no salió bien. Ella sí, está en el post-COVID, pero está llena de secuelas todavía, ¿no? Bueno, ella sigue trabajando con Octavio. Sí, sí. ¿Sí? Vimos a Octavio, el fin de semana nos encontramos. Bueno, ya. Me acuerdo poco de él. Mire, cuando fui la última vez que estuve ahí, el 2012, imagínate. Sí, casi 10 años. No es que esa pandemia se acabe para que pudieras volver. No, de hecho, o sea, trabajamos, ¿no? Coordinamos y demás, pero ir, ¿no? Y a pesar de antes de la pandemia, igual pasaba aquí por alguna u otra razón, no íbamos, creo que porque podíamos igual trabajar sin ir, ¿no? Pero creo que es importante hacerlo. Sí. Yo creo que también así, ahora que tenemos medios virtuales, también uno puede encontrarse más fácilmente, ¿no? Sí. Bueno, ahora es el ejemplo. Debemos aprovechar. Está en sala ya el licenciado Molinedo, Edi. Ah, ya está. Sí, ya. Licenciado Molinedo, ¿nos puede escuchar? Hola, buenas tardes, Martita, Eddie, Bitterman, Pamela. Buenas tardes, René, qué alegría. Un abrazo grande. Qué alegría para mí, particularmente me siento feliz de verte de tantos años como, desde el 2013, 7, 8 años por ahí. Sí, estamos con Eddie mucho tiempo. Qué alegría estar aquí. Sí, gracias. Yo prometo una visita. Cuando acabe la pandemia, yo voy a hablar de Uyuni. Vamos a esperar con mucho gusto, realmente. Gracias. Bien, Eddie, Pamela, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, licenciado. Enciende tu cámara, por favor, René. ¿Quién empieza? Usted, licenciado. Usted. Enciende tu cámara, por favor. Tú. Ya tiene la opción de compartir la pantalla, ya es confusión, así que abajo de la pantalla hay una flecha verde hacia arriba que dice compartir pantalla. Entonces usted pone compartir pantalla y está la pantalla completa y le pone compartir. Y comparte tu... Ahí está, ya está compartiendo. Tu cámara, por favor. Si quiere prender su cámara para que lo podamos ver por lo menos por este medio, sería estupendo. Bien, el doctor Martínez va a ser el moderador de la mesa redonda. Por favor, doctor Martínez, tiene ya la batuta y nos va a presentar también a nuestros queridísimos conferencistas. Bien, bueno, tengo el gusto de presentarles al licenciado René Molinedo, sí, un amigo de mucho tiempo, además un compañero en la lucha contra la malaria. Es la persona ideal que hemos considerado invitar ahora. ¿Por qué? Porque es quien más conoce de la malaria en Bolivia y quien más tiempo ha sido el jefe del programa de lucha contra la malaria, ¿no? Desde que se hablaba de la erradicación de la malaria hasta hace algunos años atrás. Entonces, sí, obviamente continúa trabajando, apoyando a la malaria desde el marco de la consultoría internacional.
Entonces, estamos muy contentos de que esté presente, no solamente por su experticia en el campo de la malaria, sino por todo lo que hemos vivido durante muchos años trabajando conjuntamente. Bueno, aquí estamos varias personas que hemos trabajado conjuntamente con él y de hecho estamos agradecidos por su presencia. Él nos va a hablar básicamente de lo que más conoce, ¿no? La historia de la malaria en Bolivia. Y ustedes van a ver que lo hace tan bien que hasta nos permite vivir retrospectivamente lo que pasó. Bienvenido, René, un abrazo grande y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Eri. Buenas tardes. Entonces, empiezo indicando sobre la situación de la malaria a nivel mundial. Hasta el 2019 se han presentado como 229 millones de casos y 409.000, perdón, de decesos. De este total, el 84% de los casos corresponden al África, el 67% de las muertes corresponden a menores de 5 años, y entre el 2000 y el 2015 hay una reducción del 27%, y a partir del 2015 hay una desaceleración y reducción. En Bolivia aumentó. Recording in progress. Esta gráfica podemos ver, ¿no?, el mejoramiento a nivel mundial de la malaria. Los datos del 2020 no están tan explícitos en la OMS, simplemente dice hemos permitido la reducción de tanto, pero no dicen cuántos exactamente se han notificado. Y del 2020, por el problema del COVID, muchos países no han informado y parece que les es imposible hacer una consolidación. De todas maneras, la tendencia es descendente de mejoramiento. Lo mismo de las muertes, ya hasta el 2019, como pueden ver, la tendencia es de mejoría. Entrando a nuestro país, en Bolivia, las primeras noticias de la existencia de malaria de manera oficial datan de 1929. Ya se lanza un proyecto de malaria en Misque, Cochabamba, y empiezan a hacer los primeros trabajos en esa época. Del 29 hasta el 1957 hay intervenciones, por ejemplo, de la Rockefeller, ya que antes, 1 año, 2 años antes, estaba trabajando con la eliminación del Aedes aegypti, ya que es vector de la fiebre amarilla, del dengue y otros virus. Entonces, cuando se alcanza índices de mejoramiento magistrales, llegando a una tasa de incidencia parasitaria anual de 1.2, se entrega al gobierno para que continúe. Sin embargo, no hay una buena receptividad, no hay recursos, hay una disminución grande de los recursos financieros y la malaria empieza a desmejorar, a aumentar, todo ello. Oficialmente, desde 1957, ya se crea el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria como una corriente de esa época, porque había sensibilidad de la cloroquina al Plasmodium vivax, falciparum, ovale, malaria y todo eso, y también había susceptibilidad favorable de los especímenes transmisores de la malaria, me refiero a los vectores, ya al famoso DDT o diclorodifeniltricloretano. Sin embargo, transcurren 8 o 10 años y empiezan a aparecer resistencias que a la postre cambian ya de visión, de estrategia, de una erradicación hacia un control con enfoque de riesgo. Volviendo a la actualidad, en este momento el 98% de la malaria está concentrado en la Amazonía y un 2%, la mayoría de ellos importados, ya en el resto de los departamentos. Cuando me refiero a la Amazonía, estoy hablando de los 15 municipios de Pando, de Riberalta, Guayaramerín, Ixiamas del norte de La Paz, San Buenaventura, Santa Rosa, Rurrenabaque,
y Reyes del departamento del Beni. Esta es la situación del 2010 al 2020 de la situación de la malaria en el país. Ya, como verán, del 2010 al 2011 hay una reducción importante de 11.000 a 6.400 casos, y después de ello, hasta el 2018, ya tal vez es el mejoramiento, hasta el 2017 un mejoramiento muy marcado. Pasando al 2018 hay un punto de inflexión ya de deterioro, de aumento, ¿no? Como pueden observar, la tendencia ya es ascendente, ¿no? Y llegando a la notificación grande de los casos registrados en la Amazonía. Como todo está concentrado en la Amazonía, la gráfica a nivel nacional casi similar, ¿no? Desde el 2015, 16, 17, como podrán ver, la tendencia es al aumento. Y vamos a ir analizando algunas razones. El 2020, cuando se notifican 12.187 casos, coincide con la llegada del COVID, ya que en todo el mundo prácticamente permite la definición, la toma de decisión como prioridad nacional mundial, donde no solamente hay uso de recursos financieros o económicos, sino también recursos humanos extras o recursos humanos para atender el COVID de manera primordial. Este hecho hace de que exista una dejadez, ya una paralización del resto del conjunto de las enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles. Todo lo que es la consulta externa, consultas ambulatorias, internaciones, control de crecimiento de niños sanos, inclusive algunas atenciones de embarazo, parto, puerperio. Entonces, toda la atención está centrada en el COVID. Producto de eso, bueno, la malaria, como cualquier enfermedad transmisible, no da pausa, y como pueden ver en esta gráfica, que está relacionada con el COVID por semanas epidemiológicas, la malaria al empezar ha sido siempre por encima del COVID y se mantiene, ¿ya?, hasta la actualidad. El COVID ha tenido en la semana 21, marzo, abril, mayo, ya una incidencia fuerte, después ha bajado, para luego, cuando hablamos de los famosos ondas epidemiológicas, vuelve a cobrar vigencia y vuelve a bajar. Pero como de manera general podemos ver que la malaria, ¿no?, tuvo un comportamiento importante en toda la Amazonía del país. Otro aspecto importante a señalar es esto hemos relativizado, es decir, los diferentes casos de malaria que se han presentado de la Amazonía, lo hemos relativizado por 10.000 habitantes, lo mismo los casos de COVID. Y lo que demuestra de que la malaria ha sido más importante que el propio COVID, que el propio COVID en la mayoría de los municipios. A pesar de que de varios municipios rurales, fundamentalmente, los casos de COVID han sido referidos a las capitales donde hay mejor capacidad resolutiva para esta infección. Entonces, de todas maneras, como pueden observar, ¿no?, la malaria ha hecho estragos, y esos aspectos hasta en la actualidad hacen de que la malaria no solamente ha aumentado en número, sino también que se está dispersando a localidades donde antes ya estaba controlado o ya no se notificaba la enfermedad de la malaria. Cuando entramos al título, ¿es posible eliminar el paludismo o la malaria en las Américas? Yo pienso que sí.
No pienso, digo categóricamente, con una buena programación, con estrategias bien definidas y con un soporte económico que le dé continuidad al conjunto de las acciones de prevención, de control, de vigilancia y también un cúmulo de estudios, de investigaciones que menos se está haciendo en este momento, es posible, es factible, no solamente es reducir, sino entrar a una etapa de eliminación de la malaria. A nivel mundial, ya en la 68 Asamblea Mundial de la Salud, ya se ha aprobado la estrategia y metas técnicas mundiales que tiene una amplitud desde el 2016 hasta el 2030. ¿Ya? Es decir, los especialistas en medicina tropical, particularmente en malaria, en el mundo, han definido ya objetivos y metas súper importantes. Por ejemplo, uno de los objetivos es reducir las tasas de mortalidad por malaria en todo el mundo en comparación al 2015. Para el 2020 un 40%, para el 2025 un 75% y para el 2030 de similar manera. Un segundo objetivo es reducir la incidencia de casos de malaria en términos de morbilidad en todo el mundo en comparación al 2015. Hasta el 2020, por lo menos un 40%, hasta el 2025 un 75%, para el 2030 algo similar. El tercer objetivo grande, eliminar la malaria en los países en los que siga habiendo transmisión en el 2015. Por lo menos 10 países en el 2020, por lo menos 20 países en el 2025 y por lo menos 30 países en el 2030. El cuarto objetivo, meta, es evitar el restablecimiento de la malaria en todos los países exentos de la enfermedad. Y entonces, prácticamente en todo el periodo desde el 2016 hasta el 2030, es evitar que se restablezca. Y eso se hace con una buena vigilancia epidemiológica, con estudios importantes, no solamente en el plano clínico, sino con relación también a los especímenes, etcétera, etcétera. Resultados de esta estrategia, hemos dicho, del 75% con relación al 2015. Países que han cumplido la meta de eliminación para el 2020 y además que recibieron ya la certificación de la Organización Mundial de la Salud son los siguientes: Emiratos Árabes Unidos, el 2007, Marruecos, el 2010, Afganistán, el 2016, Sri Lanka, el 2016, Uzbekistán, el 2018, Paraguay en Sudamérica, 2018, Argentina también en Sudamérica, 2019, Argelia, 2019, y China en el tercer año consecutivo, y está solicitando la certificación a la OMS. En el 2020, el año pasado, El Salvador, del COVID, prácticamente las cosas no solamente están paralizadas, sino que están mezcladas entre prioridades, o malaria o COVID, de esa manera. En nuestro país, ya recogiendo todo ese lineamiento general de la estrategia institucional 2020-2025, ya asume, ya ha definido 3 pilares fundamentales. El pilar 1, lograr el acceso universal a la prevención en el diagnóstico y el tratamiento de la malaria. En el pilar 2, acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación y alcanzar el estado de libre de la malaria. Y el pilar 3, transformar y mejorar la vigilancia de la malaria y todas las intervenciones que se están realizando. Entonces, tienen también 2 apoyos: aprovechar las innovaciones y ampliar las investigaciones y por fortalecimiento del entorno epidemiológico. Estos aspectos son súper importantes. Lamentablemente, en la actualidad ha habido un cambio, están haciendo una reestructuración en nuestro país
todo lo que es malaria, chagas, dengue, leishmaniasis y otras enfermedades transmitidas por vectores, los están juntando, ¿no? Y va a haber una unidad, están creando una unidad de enfermedades transmitidas por vectores. Pero este proceso de ajuste, de organización, no está precisamente en manos de gente que conoce el problema, sino de principiantes ya que dudo que haya progresos en los próximos años. Es más, los organismos de cooperación financiera como el Fondo Mundial, que aprobó alrededor de 5.5 millones desde el 2022 hasta el 2024, seguramente en su momento objetará y dirá, no, nosotros necesitamos que los resultados y los compromisos de gestión de país, de Bolivia, deben ser cumplidos sin mezclar con otras patologías. Entonces, ese es el riesgo que se tiene en este momento, que puede haber una suspensión, ¿no? Si no se logra, porque ahorita está atomizado todo en una unidad llamada enfermedad transmitidas por, pero con personas que nunca se les ha visto trabajar en ninguna de estas enfermedades. Ese es el resumen de los 15 minutos que me concedieron. Les agradezco a Dios. Ya hay un puente donde están circulando y estos son los últimos vehículos que han sido transportados por el río, ¿no? A través de una barcaza. Entonces, las cosas han quedado de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por la presentación. Entonces vamos a pasar a la siguiente y luego de la presentación, como corresponde a una mesa redonda, vamos a tener una mesa redonda con la participación de los dos expositores. Entonces, ahora voy a invitar a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Marta Cecilia Suárez Mutis, ¿sí? Ella es colombiana, pero prácticamente, es colombiana y es brasileña, ¿no? Vive en Brasil, trabaja en Brasil, nació en Colombia. En Colombia supongo que es la doctora Suárez y en Brasil es la doctora Mutis. ¿Por qué? Porque el apellido que predomina en el manejo es el apellido materno en el Brasil, ¿no? Entonces ella trabaja en la Fundación Instituto Osvaldo Cruz, el Instituto Osvaldo Cruz, que es el instituto de medicina tropical más grande del mundo en cuanto al número de investigadores. Definitivamente es un orgullo, yo creo, trabajar allá, ¿no? Para nosotros es envidiable que en el Brasil exista un instituto tan grande. Además, ella trabajó muchísimo y trabaja sobre malaria, no exclusivamente sobre malaria, eso es importante decirlo, en el campo básicamente de la investigación, aunque también es un instituto en el que, como corresponde el nombre, también se hace la formación de recursos humanos, principalmente de posgrado, pero en el pregrado también existe alguna actividad. Y de hecho, ¿no? Digamos, uno de los puntales que de pronto nos ha unido para poder trabajar es el ámbito de la malaria en los países amazónicos, ¿no? Eso nos ha permitido estar en varias oportunidades trabajando al respecto, tanto desde el punto de vista de manejar la parte de coordinación como los aspectos de investigación. Entonces, estamos muy contentos con tenerla. Sé que nos va a ilustrar con novedades al respecto de la malaria desde la experiencia de Brasil, pero también en el contexto de los países amazónicos y algunos otros aspectos que seguramente los va a vertir. Entonces, que le damos la bienvenida, muy agradecida, muy agradecidos, no muy agradecida la concurrencia contigo y bienvenida, estamos felices de tenerte aquí. René, por favor, si puedes dejar de compartir tu pantalla, entonces, para que pueda hacerlo Marta. Yo quería agradecer mucho
primero la invitación al doctor Martínez, a Pamela, a Víctima. Estoy muy feliz de estar aquí con René también, ya hemos trabajado mucho tiempo juntos, y así que para mí es un verdadero placer estar aquí con todos. Yo voy a compartir mi tela. Si de pronto el sonido no sale bien o si hay algún problema, ustedes me avisan, por favor. Porque a veces en estos medios virtuales la cosa no funciona siempre, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces es un placer estar aquí, como ya dije, y yo quería conversar con los estudiantes que realmente este tema es un tema extremadamente importante porque de alguna manera quien ha trabajado mucho con estas enfermedades tropicales o con malaria como nosotros vinimos de una época en que no se pensaba que la malaria pudiera ser erradicada y estamos en un momento que realmente podemos trabajar mucho para ver que esa enfermedad pase en el tiempo. Vamos a dedicarnos a otros problemas que vendrán definitivamente, ¿no? Y estamos viendo con COVID-19, pero vendrán otros. Entonces, el tema de hoy, ¿es posible la eliminación de la malaria en América tropical? ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Y el licenciado René ya dijo muchas de las cosas que yo iba a decir, entonces va a ser mucho más fácil poder discutir. Esta es la propuesta, ¿no? Hasta el año 2030-2040, del año 1955, cuando fue lanzado el Programa Mundial de Erradicación de la Malaria, en que realmente logró la eliminación de la malaria en 15 países y un territorio. Esa propuesta se hizo porque se encontraron nuevos elementos, como el DDT y como la cloroquina, que eran medicamentos insecticidas de muy buena calidad y que podían realmente llevar a esa eliminación, esa erradicación de la malaria. Y a pesar que no se logró la erradicación de la malaria en aquella época, realmente hubo unos esfuerzos bastante interesantes y en muchos países la malaria fue eliminada, ¿no? Mapas. Este mapa, por ejemplo, que es un mapa que a mí me gusta mucho. Vean cómo era el panorama de malaria en 1900 y la propuesta de llegar hasta el año 2040 con todos los continentes libres de malaria. Porque hay diferencia entre control, eliminar y erradicar. Entonces, el control de la malaria es llegar a tener los casos de malaria anualmente, tener los casos que son de enfermedad estacional, ¿no? Un momento determinado del año de los casos, pero controlados, lo que no ocurría siempre. Eliminar la malaria es no tener ningún caso autóctono de malaria en regiones, en un municipio grande, en una región, en un país, por ejemplo, es eliminar. Erradicación significa acabar con todos los casos de malaria en el planeta, que es nuestra meta, que es nuestro sueño para 2040, y con la COVID-19 estamos un poco atrasados porque realmente COVID-19 llegó para ponernos algunas trabas en esos desafíos. Esas son las propuestas mundiales. Y ustedes ven que así, 100 años atrás, 120 años atrás, ya prácticamente todo el planeta tenía casos de malaria. Y en el año 2020 terminamos aquí, especialmente en las áreas intertropicales. No podemos bajar la guardia porque en algunos países ya está volviendo esa malaria. Vamos a ver por qué. Este mapa aquí, él nos muestra no los casos de malaria, sino nos muestra aquellos países que han tenido casos, uno más casos, ¿no? Entonces todo lo que está en naranja son aquellos países que han tenido algunos casos. Aquí China, por ejemplo, ningún caso en 2017, y todo lo que está en azulito son países que no han tenido casos en los últimos 3 años. Por ejemplo, Argentina, Argelia, que no han tenido casos de malaria. Entonces realmente uno ve que prácticamente ese mapa de malaria se está encogiendo y la propuesta es trabajar mucho para continuar encogiendo ese mapa. Esa es una propuesta que ya René muestra muy bien, ¿no? La visión es un mundo libre de malaria, para allá nosotros tenemos que ir, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos 15 años, ¿no? Es una disminución importante de malaria, con un aumento a partir de 2017-18. Yo traje este gráfico para mostrar más nuestra alegría de ver cómo muchos países, ¿no? Están libres de malaria. Pero a partir de 2015, aquí en América, los casos en Venezuela aumentaron mucho. Brasil, Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá. Esos países que no tenían más casos, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, tenían realmente pocos casos, empezaron a aumentar nuevamente. Y tenemos países con 0 casos, como El Salvador, Belice y Paraguay y Argentina, que realmente ganaron el certificado de eliminación de la malaria, que realmente nos deja muy, muy felices.
También ya René habló un poco de las pilares de estrategia técnica mundial, que yo no voy a repetir aquí. Vamos a ver más bien los desafíos. Entonces, ese es el mapa de 2019, que es el mapa más reciente que tenemos de malaria aquí en América. Aproximadamente fueron 900.000 casos de malaria en todo el continente americano. Si uno compara con los casos del mundo, que fueron 229 millones, realmente nosotros tenemos poco caso comparado con otros países, con otros contextos como africano. Tuvimos una reducción muy importante de casos desde el año 2000, pero hubo un pequeño incremento a partir de 2015, y fundamentalmente por los casos de Venezuela. Venezuela en el año 2000 tenía aproximadamente 35.000 casos por año, y los últimos años aumentó a 467.000 casos. Entonces, siempre Brasil era un país que tenía la mitad de la malaria en América, era en Brasil. En Brasil teníamos 600.000 casos por año. En el año 2015 tuvimos 150.000 casos. Venezuela nos ganó casi nos triplicó el número de casos. Y en la mayor parte de los casos ocurren aquí, en esos municipios que son con frontera con Guyana y con Brasil, que son municipios con explotación de oro ilegal, ¿no? La pequeña artesanía. Y actualmente, 86% de los casos de malaria en América están en Brasil, Colombia y Venezuela. Entonces tenemos que pensar que esto ocurre en esos lugares para poder tener una estrategia para eliminar esa malaria. Porque yo concuerdo con el licenciado Moliner, si trabajamos duro, no tenemos que conseguir eliminar esa malaria. No va a ser fácil, no va a ser trivial, pero es una meta posible. Estos gráficos me dicen también, ¿no?, cómo está la malaria en el continente americano. Entonces, el índice parasitario anual, ¿no?, en el año 2000 era 14.1 casos por 1.000 habitantes, iba bajando muy bien hasta 4.2 casos por 1.000 habitantes, y el año 2019 tuvimos 6.4 casos por 1.000 habitantes. La mortalidad también bajó muy bien. Tenemos estos países que son los que tienen la mayor carga de malaria: Venezuela, Brasil y Colombia. Incluye Perú también. ¿Cuáles son los desafíos? Son muchos. Uno de ellos es la dimensión de las áreas maláricas. Estos son los mapas aquí de Brasil, ¿no?, donde más azul significa poca malaria, y entre más rojo y más amarillo son más casos de malaria. Son los casos de 2003 hasta 2013. No ve que de alguna manera nuestra malaria en Brasil se está empujando hacia la región amazónica, más para la región norte de Brasil. Tenemos que mirar qué podemos hacer para que efectivamente logremos reducir esos casos. Una cosa que es fundamental si queremos pensar en la eliminación de la malaria es cambiar la forma como hacemos la vigilancia epidemiológica y cómo certificamos los casos. Entonces, tenemos que certificar por la intensidad de la transmisión y buscar en nuestros municipios, los mapas nacionales primero, ¿no?, buscar cuáles son los municipios, los departamentos que tienen más malaria, ver en los departamentos aquellos municipios que tienen más malaria, y en los municipios ver las zonas que tienen más malaria, ¿no? Algunos llaman los hotspots, ¿no?, aquellos lugares donde hay mucha más malaria, porque si uno ve un municipio como Ribera Alta, que es municipios grandes, no hay malaria, mucha malaria, pero no es en todos los lugares. ¿Dónde tenemos que trabajar? Y es una cosa que se cambió de la campaña de erradicación global de la década de 50 a lo que tenemos ahora, la microcertificación. Ya hay para quien guste epidemiología como yo, como Witterman, yo sé que usted gusta de epidemiología, es importante poder hacer análisis epidemiológicos bien claros. ¿Quién se enferma? ¿Cuándo se enferma? ¿Dónde se enferma? ¿En qué lugar? ¿Qué podemos hacer para ver los determinantes de la enfermedad? Entonces, la certificación es fundamental para poder efectivamente lograr esa eliminación. Y ahí tenemos que pensar en el ciclo del plasmodium, pensar en el mosquito vector, pensar en el plasmodium como tal y en los seres humanos. Y cómo podemos incidir en cada una de las fases de ese ciclo para poder llegar a la eliminación. Y fundamentalmente hablemos de los seres humanos. Y tenemos en América diferentes contextos que son muy heterogéneos. Las comunidades indígenas, tenemos lo que nos llamamos aquí en Brasil los garimpos, ¿no?, que es el extractor de oro ilegal, ¿no?, en condiciones que son realmente bastante deplorables. Las personas se exponen mucho a los mosquitos vectores, ¿no? Los tanques de piscicultura mal cuidados, no los bien cuidados, mal cuidados, ¿no?, porque de que piscicultura se puede tener, pero hay que tener un cuidado de los tanques. Diferentes condiciones hídricas en muchos lugares, ¿no? Las personas que viven en pequeñas cabañas en el área rural que no tienen realmente cómo se cuidar del contacto con el vector, el transporte, la migración, las áreas urbanas, especialmente amazónicas, ¿no?,
yo no sabía que en Bolivia 98% de la malaria ocurre en la Amazonia, en Brasil 99% de la malaria es en la Amazonia, y las personas llegan a vivir en la periferia de las ciudades muy cerca a los ríos con malaria, ¿no? Y en Colombia, por ejemplo, cuando tuvimos la guerra en Colombia, ¿no? La presencia de grupos ilegales también no se podían hacer acciones de control. Entonces, del ser humano tenemos que empezar en diferentes malarias. La malaria en los gestantes, ¿no? Que es un problema bastante serio que hay que saber enfrentar, porque el tratamiento no es igual que cualquier persona. La malaria en los niños. Aquí estamos viendo en Brasil que cada vez más niños se enferman por malaria. Ese componente que era originalmente una malaria que ocurría en hombres adultos que salen de sus casas a trabajar. Cuando volvían con malaria. La malaria está cada vez más cerca a los niños de las casas, ¿no? La malaria en la tercera edad. ¿No? Las personas de tercera edad tienen ciertos componentes que no se puede tomar cualquier medicamento. Un problema serio en infección asintomática, que son personas en áreas altamente malarígenas que han tenido varias infecciones maláricas y un momento en que desarrollan infección asintomática y están infectados sin síntomas. La malaria grave, ¿no? Que aquí no tenemos tanto, ¿no? En América felizmente, pero aparecen casos ocasionalmente, especialmente personas que vienen de fuera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil tenemos muchas personas que vienen de África, infectadas con premio falciparum, y nadie piensa en malaria en Río de Janeiro, porque aquí no hay malaria, donde hay malaria es en Amazonia. La genética del individuo y los determinantes socioambientales. Entonces, siempre uno tiene que pensar cuando está frente a un paciente, ¿no? ¿Cuáles son los factores relevantes para un evento clínico? La infección asintomática hasta la muerte. Entonces, siempre tenemos que estar esperando en las áreas endémicas fundamentalmente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una persona llega que puede ser malaria? Hay que identificar, tratar, ¿no? Tenemos que tratar, o que puede morir por malaria. Y son diferentes eventos que van desde la resistencia a los medicamentos por los parásitos hasta factores sociales como la falta de acceso al medicamento. Y ahí entonces tenemos que pensar, ¿no? Entender esos determinantes de la enfermedad y cómo superarlos. Y esa es una propuesta que una alumna de nuestro doctorado hizo, ¿no? Pensando en los diferentes contextos amazónicos, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes del nivel distal, ¿no? Por ejemplo, la construcción de hidroeléctricas que puede llevar malaria a ciertos lugares, ¿no? El nivel intermediario, que es cuando las personas sienten, por ejemplo, a la recolección de azaí o de nueces de Brasil o en algunos asentamientos agrícolas, las personas se exponen más a la malaria. Tenemos que pensar en cómo tratar esa malaria, cómo evitar esa malaria en esos lugares. De un nivel más proximal, ¿no? ¿Cuáles son los condicionantes del sexo, de la edad, de la ocupación del individuo para prevenir esa enfermedad? Y ese trabajo, por ejemplo, la misma Patricia, ella me dice que, por ejemplo, ella hizo un estudio durante 10 años y ella vio que, por ejemplo, el riesgo de enfermarse por malaria entre las personas que trabajan con nueces, extractores de nueces, un trabajo estacional, fue casi 3 veces mayor que en personas que tienen otras ocupaciones. O, por ejemplo, aquí en el año 2010, las personas que extraen azaí, entonces se va a extraer azaí, casi 5 veces mayor que personas que tienen otro tipo de ocupaciones. Entonces, pensar en cómo podemos hacer actividades para que esas personas no se infecten, cuidar o puedan tener menos riesgo de infección. Entonces, pensando en determinantes distales, ¿no? Aquellos que son muy grandes, ¿no? Aquellos que no dependen de cada individuo, sino que depende más del contexto social del país. Entonces, por ejemplo, la exportación de minerales como el oro. Entonces, es un mapa de esta estación socioambiental, ¿no? Que son mapas gratis que ustedes pueden bajar y pueden trabajar con sistemas de información geográfica para ver en cada contexto. Son mapas que ocurren, ellos se hicieron para toda América Latina. Entonces, por ejemplo, estos diferentes lugares donde está anaranjado y rojo, son lugares que hay extracción mineral, sea en mina o sea en los ríos, ¿no? Y son lugares donde hay muchísima malaria. La construcción de carreteras en la Amazonia, ¿no? Entonces, todas esas áreas que ustedes ven aquí, carreteras, son vectores que llevan enfermedad sin duda, ¿no? Para esas áreas, a través de la migración y a través de las personas que van a construir esas carreteras. Las hidroeléctricas también, ¿no? Construcción de hidroeléctricas en diferentes lugares, ¿no? Esos puntos que tenemos aquí, en la Amazonia Central no se ve tanto, pero se ven esos puntos aquí, son lugares de construcción de hidroeléctricas o propuestas de construcción, que también son vectores, si no se hacen medidas pertinentes para evitar la malaria. Y las áreas indígenas, ¿no? Que son áreas que realmente, y unidades de conservación, que deben ser tratadas de manera diferenciada para evitar la malaria.
y un trabajo grande, ¿no? La malaria en las fronteras internacionales, porque infelizmente aquí tenemos ese trabajo de nuestro grupo también, que son los casos de malaria en diferentes lugares, ¿no? Pero lo que uno ve normalmente, por ejemplo, es un trabajo aquí entre Colombia y Brasil y Perú, y es que uno ve que está la zona de frontera, el parásito atraviesa la frontera, el mosquito atraviesa la frontera sin pedir pasaporte. Nosotros no, tenemos que pasar un pasaporte para poder atravesar la frontera, igual que las políticas públicas. Pero a veces uno encuentra en un país un medicamento para malaria, en otro país otro medicamento. Entonces tenemos que pensar en conjunto en esas fronteras para poder trabajar en esa eliminación de la malaria. Pero en esa integración, y es otro ejemplo que tenemos en la frontera entre Colombia, Brasil y Perú, que los sistemas de salud son totalmente diferentes. Entonces necesitamos integrar y pensar cómo podemos trabajar en conjunto para evitar esa malaria. Un trabajo que tenemos en la Guyana Francesa, ¿no? En los mineros en situación ilegal, en la Guyana Francesa casi todos son brasileños. Más del 95% de los mineros que pasan ilegalmente a trabajar en las minas ilegales en Guyana Francesa son brasileños, en pésimas condiciones. Y que cuando llegan a sus ciudades de vuelta al final de año, por ejemplo, pueden llevar la malaria urbana a sus ciudades. En ese sentido, por ejemplo, un proyecto que desarrollamos, estamos en una segunda fase ahora, pensando en una segunda fase, el proyecto Malaquit, una estrategia nueva de control de malaria de garimperos, ¿no? Mineros que trabajan ilegalmente en Guyana Francesa. Un proyecto en el cual nosotros pensamos cómo podemos hacer para que esos mineros están en situación ilegal, donde no pueden tratarse regularmente en una unidad de salud en Guyana Francesa, que no tienen acceso al laboratorio, que compren el medicamento ilegalmente, un medicamento chino de mala calidad en el Garín, que no toman tratamiento completo porque no conocen el medicamento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay varias alternativas, por ejemplo, el proyecto Malaquit, que es un kit de diagnóstico rápido. Tal vez el año pasado yo les conté sobre esta propuesta, ¿no? Y ya terminamos los primeros resultados, son bastante interesantes. El artículo ya está siendo publicado, ya está aceptado para la publicación. Y vemos que realmente, si las personas son bien entrenadas y son bien educadas, les consiguen hacer un test rápido para malaria y tratarse adecuadamente en esas condiciones. El problema es la malaria entre pueblos indígenas, que aquí en Brasil es la malaria que tenemos en este momento. La malaria en áreas urbanas está controlada, en las áreas rurales, pero en áreas indígenas continúa siendo un problema. Más ahora, ¿no? Con la pandemia, ¿no? El COVID-19 ha hecho que los agentes de salud y los promotores que llegan a las comunidades no apañen las comunidades, efectivamente, pero los madereros y los garimperos continúan yendo. Entonces, ha aumentado mucho los casos de malaria entre pueblos indígenas. Y hay que pensar entonces en un sistema de salud adecuado para los pueblos indígenas, ¿no? El sistema de salud normal, ¿no? De las personas yéndose a tratar a un puesto de salud no funciona en los pueblos indígenas. Hay que llevar el sistema hacia los pueblos indígenas y no solamente con equipos rodantes, sino aumentando la remicroscopía, entrenando a los agentes de salud comunitarios para poder hacer los test rápidos, fortalecer la inteligencia local de los municipios. Es una cosa muy importante y yo creo que René tiene una experiencia muy importante en eso, ¿no? Cómo podemos realmente disminuir, aumentar la inteligencia local. Es decir, que en un municipio haya un equipo de salud bien fortalecido, que sepa hacer epidemiología, que sepa entender el contexto, que aparece un brote de malaria y sepa qué hacer, cómo puede evitar ese brote, qué medidas deben ser tomadas, ¿no? El fortalecimiento de la vigilancia local también, ¿no? Identificar esos puntos, ¿no? Que se llaman hotspots, donde hay más malaria, y hot populations también, porque hay una cosa que uno ve cuando trabaja mucho en las comunidades, ¿no? Si uno tiene una comunidad a lo largo de un río que tiene 100 metros de distancia, hay personas que se enferman más que otras en la comunidad. Entonces, poder entender eso y poder entender cómo podemos hacer para que esas personas no se infecten, ¿no? Se infecten rápidamente. Pero otros determinantes socioambientales y buscar soluciones, ¿no? Por ejemplo, para la minería, para deforestación. Y una evaluación continua de la situación, que eso es muy importante. Y eso se hace ¿cómo? Fortaleciendo la inteligencia local. Que normalmente uno tiene en los ministerios o en las ciudades grandes, uno tiene gestores, unos mejores que otros, pero generalmente hay una inteligencia en cada país. Pero esa inteligencia tiene que llegar allá al municipio, donde se pueden tomar las decisiones. Yo traje aquí esas fotografías para ver, por ejemplo, las castañas, ¿no?
la piazaban, son unas barbas de unos árboles donde la gente va, se mete a la selva a extraer la piazaba y se infectan, ¿no? Igual que los buscadores de azahar. Por ejemplo, traje ese homenaje a ustedes, ¿no? El número de casos de malaria aquí en Bolivia era 90% en ese municipio, ¿no? 90% de Riberalta, de todos los casos de Riberalta, 90% de malaria es en este lugar. No sé si continúan siendo esto, podemos discutir ahora, que me parece interesante hablarlo, ¿no? Y que estamos aquí en esa frontera con Brasil, ¿no? Guayaramiri, que tuvo pocos casos de malaria en los últimos años. Es importante poder discutir y poder intercambiar esa información. Ahora, eso sobre malaria humana. Empecemos en el anofelino vector. Tenemos que saber el comportamiento de los anofelinos y la resistencia a los insecticidas. Es extremadamente importante la entomología, entender el ciclo anofelino, entender que hay diferentes anofelinos con comportamientos diferentes. Por ejemplo, el anófelis darlingi, que es el principal vector amazónico, pues tenemos otros. El albitarsis, ¿no? Que es toda una subfamilia de anofelinos, el aquasalis, etc. El crucivebrato, por ejemplo, que son anofelinos de los árboles, de la copa de los árboles, que producen otro tipo de malaria. Esta es una fotografía, especialmente para incentivar a los estudiantes el estudio de entomología, que la entomología es bellísima, y que necesitamos de ella para entender la situación, para poder controlar y eliminar esa malaria. Entender dónde se encuentran esos anofelinos, cuáles son las colecciones hídricas, cuál es el ciclo que él desarrolla en el medio ambiente, cómo los podemos realmente evitar. El comportamiento, ¿no? El pique dentro de la casa, pique fuera de la casa, porque para cualquier medida tenemos que saber cómo el anofelino se está comportando. El pica, por ejemplo, al inicio de la noche y nunca más pica durante la noche. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con mosquiteros impregnados con insecticida, ese comportamiento aquí, cuando el mosquito pica solamente al inicio de la noche, hace que dejemos por fuera una cantidad de casos que podrían ser evitados con el mosquitero, que solamente funcionaría aquí después de las 9 de la noche. O, por ejemplo, es el caso, aquí el mosquitero sería bien adecuado, porque aunque los casos mayor número de picaduras ocurre al principio de la noche, hay un buen porcentaje de personas que pueden ser picadas aquí durante toda la noche. Entonces hay que pensar claramente, pero eso hay que entender en entomología. Y los nuevos desafíos, ¿no? Nosotros sabemos que los procesos de malaria humana son 4 originalmente, Vivas, Falciparum, malaria y Ovale, que hay 12 subespecies que aún están en discusión si son especies diferentes o son subespecies, ¿no? El Falciparum que estamos trabajando para poder eliminar antes de la resistencia a los antimaláricos, que ya apareció en el sudeste asiático. Aquí en América tenemos solamente algunas notificaciones de reducción de susceptibilidad a los medicamentos, pero aún nuestro medicamento funciona, la penicilina, ¿no? Tiene capacidad de producir enfermedad grave y muerte. Producen gametócitos más tardíamente que el Plasmodium vivas, entonces por eso es que estamos pensando que podemos eliminarla antes que el vivas, ¿no? Es decir, que en el vector también es un punto a favor a la eliminación. A diferencia del Plasmodium vivas, que nos da más desafíos, porque el Plasmodium vivas tenemos, desde el punto biológico, varias cosas. Primero, los hipnozoitos, que ocurren en la fase esquizocoria tisular, que llevará a recaídas, ¿no? Tenemos el problema que el Plasmodium vivas, el gametócito cuando aparece, que es la forma transmisible para el mosquito vector, él aparece antes de inicio de los síntomas. Entonces no podemos detectar al paciente que va a ser malaria y que tiene gametócitos y que el mosquito ya pica. Entonces ese es un desafío importante, ¿no? El incremento de la resistencia a cloroquina en algunas regiones. Otras alternativas contra los sinusoides, ¿no? No tenemos solamente la primaquina, que no todo el mundo puede tomar, y actualmente tenemos la tafenoquina, que es otro medicamento que está llegando al mercado, que aún se está estudiando, que es muy bueno aparentemente, pero que tiene el problema que puede producir anemia en las personas que tienen deficiencia en la glucosa 6-fosfatidrogenasa, ¿no? La poca adherencia de los pacientes a la primaquina es una cosa que vemos con frecuencia, ¿no? Aquí en Brasil, para disminuir este problema de la poca adherencia, el esquema dura 7 días, pero son 30 miligramos por día, que produce algunos efectos colaterales, ¿no? Es un que es más corto, entonces eso hace que el mosquito pueda picar más veces y pueda infectar más personas, y que es un parásito no cultivable. Entonces no podemos estudiar mucho la biología de ese parásito porque no lo podemos cultivar durante un largo periodo de tiempo. Ahora, otros desafíos, ¿no?, que estamos viendo actualmente, ¿no? Tenemos otros Plasmodium, que eran originalmente Plasmodium demicus, el Plasmodium noblesi, Brasilum y Simum, ¿no?, que son los más importantes para nosotros.
Antes de hablar de ellos, quería hablar un poco sobre la malaria importada, ¿no? Porque sabemos que en muchos lugares del mundo la malaria puede venir de allá afuera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil, de África, de Asia, ¿no? De aquí mismo Brasil, tenemos la malaria que viene de la región amazónica. Eso es solamente la cantidad de vuelos que hay por día aquí en Brasil que nos pueden traer casos de malaria. Entonces, una cosa importante que quería conversar, ¿no? Que hablamos un poco con Pamela, es la malaria zoonótica, que es un problema que puede ser un desafío realmente para la eliminación de la enfermedad. Entonces, hay un posible reservatorio humano en estas áreas. Como había tanta malaria en las áreas endémicas, no era posible, no es posible aún ver cuál es la carga real de casos de malaria que no es debida a la malaria humana, sino a la malaria de otras especies. Porque durante muchos años había un paradigma, y yo crecí con ese paradigma, que era que la malaria humana, los plasmodios que causan malaria humana solamente causaban malaria en seres humanos. Sin embargo, eso está cambiando en los últimos años. Nosotros sabemos que el parásito que produce malaria es un género que tiene más de 250 especies de parásitos. Entonces tenemos Plasmodium que infectan reptiles, Plasmodium que infectan aves, Plasmodium que infectan mamíferos. Y sabemos que hay por lo menos 30 especies de Plasmodium que parasitan a los simios, los gibones y micos del Viejo y del Nuevo Mundo. Y que esas 30 especies son transmitidas por anofelinos. De tal manera que, por lo menos desde el punto de vista teórico, habría la posibilidad de hacer ese paso que se llama el spillover, ¿no? Del ciclo del mico en su nicho ecológico hacia el hombre. Lo que hemos visto en los últimos 15 años realmente es eso. Hay algunos plasmodium, por ejemplo, como el Plasmodium knowlesi, que es un plasmodium de micos del sudeste asiático, especialmente en Indonesia, en el sudeste asiático, que ya hizo ese spillover pasó del ser humano, del mico para el ser humano. Realmente todas esas especies, aquellos 30, por lo menos hay 5 especies que tienen características compatibles con la probabilidad de zoonosis, que son el Plasmodium knowlesi, que ya es reconocido realmente como causador de zoonosis. Aún no se sabe realmente cuál es el ciclo, por el ciclo de vida. Sabemos que infectan los micos, también cuáles son los vectores, pero ese paso para el ser humano aún no se sabe. Hay seres humanos infectados, más o menos 7.000, 8.000 por año. Pues es una enfermedad que es bastante grave, hay personas que mueren por esa Plasmodium knowlesi, tiene un ciclo de cada 24 horas. Tenemos el Plasmodium cynomolgi con poquísimos casos en el mundo descritos en la literatura, pero ya hay en forma natural. El Plasmodium inui también en el sudeste asiático. Y aquí en América tenemos el Plasmodium simium y el Plasmodium brasiliano. Ese fue un trabajo que hicimos aquí en Río a partir de un brote que tuvimos de 35 pacientes aquí en la Mata Atlántica, en la Floresta Atlántica. Es una área que tuvo mucha malaria en la década de 60 y con la campaña de erradicación realmente fue eliminada aquí de Río de Janeiro, pero que ocasionalmente aparecían casos de pacientes con una malaria que era una fiebre terciana, leve, sin muchos síntomas, pero era terciana. Y comenzamos a investigar los casos y efectivamente vimos que se trataba de Plasmodium simium a través de secuenciamiento, viendo que hay 2 polimorfismos que lo hacen diferente Plasmodium viris. Está en ese momento la controversia si realmente es un Plasmodium diferente, que es lo que nuestro grupo propone, ¿no? Que son parásitos diferentes. Y hay grupos que dicen que no, que es un Plasmodium vivas, pero que tiene algún polimorfismo. Eso aún hay que definirlo desde el punto de vista científico. Entonces, eso es Plasmodium simium y brasiliano, que son nuestros Plasmodium de micos americanos, ¿no? Micos neotropicales, ¿no? Ellos se desarrollan en estos micos platirrinos, ¿no? Que hay más de 21 géneros y 250 especies en toda América Latina y América Central, ¿no? Ese es el caso de esta publicación. Fue un paciente, ¿no? Varios pacientes, aquí tenemos el Plasmodium simium, y quien identificó realmente era un microscopista con un ojo muy afinado, porque si uno ve el caso, me dice, no, parece más un Plasmodium vivas, y si uno no se da el trabajo, lo da como Plasmodium vivas, que venía ocurriendo aquí en Río de Janeiro, por lo menos 40 pacientes se vieron como si fueran Plasmodium vivas, cuando realmente eran Plasmodium simium. Es la primera vez que la infección natural de un ser humano para el simium se reportó fue aquí en Brasil en el año 66, con un entomólogo que estaba en la copa de los árboles estudiando los felinos, ¿no? Y se encontró que era realmente Plasmodium simium.
Solamente que apenas ahora en los últimos 5 o 6 años que encontramos realmente y cada vez hay más evidencia, me estoy estudiando, de la presencia de esos micos, de estos también esos mosquitos que se crían aquí en las bromelias, en los cols de las bromelias, cuando llueve se llenan de agua, y esos anofelinos quertéseos se crían aquí, especialmente Anopheles cruzi, y que llevan entonces la enfermedad al ser humano. Son mosquitos de la copa de los árboles, y cuando el ser humano entra a la floresta atlántica, donde ellos se crían, ellos pueden producir la enfermedad. Entonces, la entrada del hombre a su copa. Aquí tenemos diferentes lugares. Entonces, hace parte de nuestra casuística, ¿no? Del brote que vimos. Fue un brote que tuvimos aquí en el año 2016, que fue publicado también. Entonces, ¿qué encontramos? Esa malaria zoonótica, por lo menos la nuestra aquí en América, por Plasmodium simium, normalmente da en hombres, casi todos visitan áreas de la floresta atlántica, el área rural próxima, ¿no? Tiene una fiebre terciana leve, casi no es hospitalizado, menos tiene una enfermedad más grave, ¿no? Por otra causa. Por ejemplo, encontramos un paciente que era seropositivo para HIV, un paciente con cáncer, ellos tuvieron casos un poco más exacerbados de la enfermedad, ¿no? La parte también muy baja, realmente, y se tratan perfectamente con cloroquina y con primaquina, ¿no? Entonces, esa es nuestra teoría. Entonces, las personas entran a la selva para actividades sea de recreación o para trabajo como biólogos, por ejemplo, y entran al ciclo del mico, el mosquito. Aquí tenemos los casos aquí en el estado de Río de Janeiro, y ese es el ecótopo, ¿no? Son alta montaña, ¿no? Más o menos 800, 900 mil metros de altitud. Y se han hecho muchos estudios mirando los micos brasileños que se han encontrado infectados entre 6.8 y 11% de micos infectados con estos parásitos, de tal manera que es un desafío que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, fuera de la región amazónica, que es la manera que estamos acostumbrados, entonces tenemos mayor gravedad, pues son de casos que vienen importados de África. Entonces, aquí no se piensa en malaria, se piensa en otras cosas. Cuando el paciente llega a una unidad de referencia, pues la letalidad aumenta. Y tenemos áreas receptivas por la presencia de anofelinos. Entonces, tenemos que buscar el riesgo de reintroducción, que es uno de los principios fundamentales para evitar esa malaria, evitar la reintroducción en áreas en que la malaria ya fue eliminada. Es lo que yo quería contarles un poco, y estoy aquí disponible para hacer nuestro debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, muchas gracias, Marta, por tan linda presentación, porque además, o sea, terminar con cosas así que nos crean incertidumbre es creo que la mejor forma. Hemos hablado un poco ya con los estudiantes al respecto, y creo que, bueno, ahora tenemos el tiempo. Por favor, René, si puedes habilitar tu cámara para la mesa redonda. Entonces, Pamela, puedes ver si hay preguntas en el chat, o también pueden habilitar, ¿no?, sus preguntas. Entonces, podemos ir con las preguntas, por favor. Claro que sí. Bien, comentarles a los alumnos que pueden hacer sus preguntas directamente en el chat, o también las pueden hacer habilitando. Todos están con la posibilidad de habilitar su micrófono. Simplemente habilitan su micrófono, se presentan y hacen su pregunta, así para hacer una mesa un poco más interactiva. Fernando Fernández Luis pregunta, dice: saludos cordiales. Dice: Brasil, tengo entendido que se repartía como tratamiento al COVID en atención primaquina más, como atención primaria, ivermectina más hidroxicloroquina. ¿Esto no contribuiría indirectamente a una desparasitación masiva? Dice. Doctora Suárez, por favor. La desparasitación masiva, tú dices, del Plasmodium. No, realmente son cosas absurdas que ocurrió aquí. Pues nosotros tenemos un presidente negacionista, y el Ministerio de Salud está siendo manejado por militares en este momento. El ministro de la pandemia, el ministro de Salud en la época estaba haciendo las cosas bien. Nadie sabía mucha cosa aún, ¿no? Entonces hubo varios protocolos de manejo para saber si realmente la cloroquina podría ser un medicamento. Muy rápidamente se mostró, ¿no?, que no servía ni para pacientes graves
ni para pacientes con enfermedad COVID leve ni con asintomáticos, definitivamente. Infelizmente fue toda una tendencia del negacionismo que fue tomando un curso importante y desde el ministerio, cuando este ministerio puso, salió el ministerio. Realmente no. La ivermectina después llegó como otro medicamento, ¿no? Que desparasita otro tipo de parásitos, especialmente, pero no el plasmón. Y nuestra preocupación muy grave, más grave ahora es que podamos tener resistencia de medicamentos, a la cloroquina especialmente. Donde ocurrió más esa cloroquina y ivermectina fue en las ciudades. Entonces, en las áreas amazónicas donde tenemos más malaria, no había tampoco esa distribución porque son áreas que son muy lejos y había que comprar el medicamento. Aquí en la ciudad, que es Río de Janeiro, no podía comprar hidroxicloroquina y podía comprar en esas áreas no, porque las personas muy pobres no tenían cómo comprar, a pesar que una parte del gobierno llegó en algún momento esos medicamentos. Sí, una cosa que preocupa mucho. Pero espero que tenemos que esperar los resultados, ¿no? Pero fue un grupo del ministerio, pero no un grupo científico, ¿no? Digamos que toda la ciencia brasilera empezó no solamente a través de artículos científicos, sino a través de lives, de diferentes formas de divulgación científica. No tomen ese medicamentos porque realmente no sirven para COVID. Y en el caso de la cloroquina, ¿no? Nos puede producir un aumento de la resistencia, especialmente para el virus, ¿no? Sí, exactamente eso era lo que yo quería más bien comentar. Los estudiantes a estas alturas saben que el tratamiento de la malaria tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? En el caso de la malaria por Plasmodium vivax se utiliza cloroquina, pero no es una sola dosis, y también primaquina. Y en el caso de la malaria por Plasmodium falciparum no es una monoterapia. Entonces, es el uso inadecuado de antiparasitarios justamente contribuye al aumento de la resistencia a los antipalúricos, ¿no? Y de hecho, está demostrada la resistencia del Plasmodium falciparum a la cloroquina, y hay también, ya como les han mencionado en la mesa redonda, lugares en nuestro país, de hecho en la Amazonía se ha demostrado la resistencia a la cloroquina, y por lo tanto su uso indiscriminado puede ser perjudicial. ¿Sí? Bien. Algunos jóvenes participen de la mesa, pongan sus preguntas, todas las que consideren, o como les digo, pueden prender su micrófono. Por su lado también están los docentes de la cátedra, el doctor Ali, no sé si está la doctora Castañares, el doctor Martínez, si ellos quieren hacer alguna participación, también están invitados a hacerlo. Sí, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Para los dos. Ocurre que evidentemente, digamos, la COVID como que ha obstaculizado el avance de las acciones contra la malaria. ¿Por qué? Más que todo porque se le ha prestado más atención a la COVID y todo fue COVID, y la malaria y todas las cosas pues llegaron a estar en un plano secundario. Pero la pregunta va, habiéndose tenido un éxito importante hasta el 2017 en la mayoría de países, ¿por qué? ¿A qué se podría atribuir el hecho de que ha habido un deterioro previo a la pandemia? Y de todas formas, o sea, la pandemia empeoró el panorama. Pero ojo, ya se vio un deterioro, y la Organización Mundial de la Salud y además todos los foros que tienen que ver sobre la malaria lo manifestaron. Entonces, ¿qué otras cosas hubiesen influido previamente a la pandemia? Obviamente la pandemia empeoró esto, ¿no? De eso me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Adelante. En nuestro país, en Bolivia, el problema principal ha sido el económico-financiero. El 17, 18 y 19, el Ministerio de Salud determinó la prohibición de hacer transferencias o giros al interior del país de los recursos del Tesoro General de la Nación. Entonces,
en los diferentes lugares de la Amazonía no tenían recursos. Y como los municipios allá son pobres, no disponen de mucho dinero, entonces no han podido desplazarse para cumplir las diferentes actividades. Y eso está también en los diferentes CAIs, en los comités de análisis de información que se realizaron en Villas y de Alta Guayarameri, la inexistencia de recursos financieros. Sí. ¿Podrías repetir, René? Por favor, se ha cortado se ha interrumpido la última parte. El Comité de Análisis de Información realizados principalmente en Cobijas y del Alto Guayarameri concluyeron de que el deterioro de la malaria en esos lugares obedeció a la falta de recursos financieros de parte del Tesoro General de la Nación y no pudieron conseguir de los municipios, entonces todo el accionar tuvo una tendencia a la paralización. Muchas gracias. Es información muy importante para el nivel nacional. ¿Cuál es la opinión, por favor, Marta, al respecto de, digamos, en un contexto, puede ser de Brasil y además en un contexto global? Yo creo que uno piensa desde el punto de vista global primero. Yo me acuerdo que cuando salían los informes, para los estudiantes, digo, que van a estudiar malaria los estudiantes, ¿no? Anualmente la OMS ya publica un informe anual de malaria, ¿no? Entonces dice que está ocurriendo en el mundo la malaria con ese contexto. Y yo recuerdo que en el año 2014, 15, 16 ya hablaban de la preocupación de los financiadores internacionales no tener tantos recursos como se dio en los últimos 10 años para eliminar esta malaria. Entonces ya llamaba a la acción y en diferentes artículos de la importancia de tener recursos porque malaria es una enfermedad que es cara realmente de cuidar, ¿no? De prevenir, porque son miles de acciones que deben ser hechas dependiendo del lugar. Eso fue una cosa. Aquí en Brasil, concretamente, después de la caída de Dilma Rousseff, presidente de la República, el presidente que subió, que era Temer, él acabó con los recursos, él realmente todos los gastos del gobierno federal quedaron paralizados. Entonces, es necesario trabajar, necesario dinero para ir a los municipios, trabajar en los municipios. Entonces, el dinero quedaron totalmente paralizados. No hubo un aumento de gastos y eso apareció durante 20 años. La situación realmente 20 era mucho más. Ya ahí ocurrió otra cosa importante que es la falta de estatus político de la malaria. Cuando la malaria o las enfermedades comienzan a disminuir, todo el mundo dice, no, ya no tenemos más malaria, vamos a trabajar con dengue, que es más importante. Mucha gente que venía trabajando con malaria bien fue desplazada para trabajar con dengue y con otros problemas, que el año pasado empeoró también, ¿no? Entonces, esa cosa de falta de estatus político de la enfermedad, la presencia de muchos casos de dengue. Aquí, por ejemplo, siempre tuvimos mucha más malaria en Brasil, de un año para otro, dengue es mucho más importante por el número de casos que malaria, cuando la malaria comenzó a disminuir. Entonces, un conjunto de acciones, pero aún hay que estudiar también qué otras cosas ocurren, ¿no? Porque a veces también el medio ambiente también, ¿no? El momento de casa, el niños, de las niñas también ocurre, ¿no? Pero fundamentalmente fue eso, la falta de estatus político de la malaria, que ya ocurrió, y los recursos. Hay otra cosa importante, ¿no? Cuando hay un curso que Harvard da sobre eliminación de la malaria, que es bien interesante, que es un curso que uno puede tomar por internet, y ellos muestran, cuando uno hace todas las cosas bien, de todas maneras, hay un cierto punto en que uno puede llegar a disminuir mucho esa malaria. Pero llega un momento en que con lo que nosotros sabemos que tenemos no logramos disminuirla mucho más. Entonces, por eso hay necesaria investigación para saber cómo podemos trabajar, no solamente investigación en la biología, más investigación en la operacionalización del programa de malaria para poder realmente llegar a esa eliminación. Es muy interesante estudiar. Muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas en el chat. Dice, a ver. Dice, saludos, buenas tardes. Si una persona viaja a una zona endémica de malaria y regresa a su lugar de residencia, por ejemplo, ¿cuáles serían los y focos que debemos tomar en cuenta y qué debemos hacer ante una
ante una situación como esta? Pamela, se cortó un poquito. ¿Quiere repetir la última parte? Ok. Dice, ¿cuáles serían, una persona infectada ha vuelto a su lugar de residencia como Ser La Paz, cuáles serían los puntos clave para tomar en cuenta y qué debemos hacer ante una infección? ¿Te quiere responder? Ya, yo respondo para Bolivia. Hay que conocer dónde hay transmisión activa. En este momento, Pando, Beni, el norte de Beni y el norte de La Paz son los lugares donde hay transmisión activa. Si uno está viajando a esos lugares, lo que debe hacer es, hay dos formas. Uno, seguir un tratamiento profiláctico en base a cloroquina, primaquina, o en base a artemete, lumefantrine, ¿ya? Y el otro aspecto es siempre utilizar en el aspecto personal de bioseguridad, camisa manga larga, repelente, pantalón largo, no short, ¿no? Y dormir bajo mosquitero al atardecer, hasta el día siguiente. Entonces es cuestión de conocer las áreas endémicas. En todo lo que es la ciudad del eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí, no hay transmisión activa en este momento, entonces uno puede viajar y estar en el área rural sin mayor complicación. Gracias. Martita, quizá quieres complementar con algo. Realmente sí, aquí en Brasil lo que tenemos son los ambulatorios, ¿no? De viajero, ¿no? Yo creo que ustedes en Bolivia también tienen medicina del viajero. Realmente, cuando la persona va para el área, realmente va a la área endémica, ¿no? Se va al ambulatorio y ahí se evalúa el riesgo. Realmente va para cuál lugar, cuánto tiempo se va a demorar, si se va a demorar más de 2 semanas, menos de 2 semanas, cuál va a ser el riesgo que realmente esa persona puede correr de infección. Y cuando vuelve, por ejemplo, cuando vuelve a un área como Río, que no tenemos malaria, por ejemplo, La Paz, que no tiene malaria, entonces esperar, si desarrolla síntomas, inmediatamente hacer la búsqueda para el diagnóstico adecuado, para el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que más importante es tener la información de dónde buscar ayuda en caso de necesitarla, ¿no? En caso de tener los casos. Normalmente una persona que nunca tuvo malaria, que nunca fue expuesto, cuando va por una área y tiene malaria, se infecta, él va a hacer síntomas. Entonces, rápidamente, cuando tiene la primera fiebre, buscar el diagnóstico y tratamiento adecuado. Doctor Martínez, quisiera complementar con algo. Sí, definitivamente. Es una buena pregunta porque la pregunta es, ¿qué pasa si alguien que va digamos, del altiplano al trópico y tal vez se infectó con malaria? Entonces, si es que no vivió en la zona, no nació en la zona y es probable que se enferme. Entonces, lo más importante cuando las personas estuvieron en una zona tropical es la fiebre. La fiebre es un elemento fundamental. Ojo, y con el antecedente de haber viajado, hay que tomar en cuenta cuánto tiempo después. Porque primero, si la fiebre se presenta más allá de 2 semanas luego de haber vuelto de una zona tropical, en primer lugar podemos descartar que es malaria falciparum, que es la más complicada. Puede ser malaria por Plasmodium vivax, que a veces es un poco más largo el periodo de incubación. Y la otra situación es importante que acudan a un centro de salud, pero sobre todo, digamos, aquellos que puedan manejar los aspectos de las enfermedades tropicales, que lamentablemente aquí en La Paz son muy pocos. Entonces, nosotros les convocamos a que nos puedan, inclusive, si hay alguna situación, nos pueden escribir, aunque sea por chat o lo que sea, tal vez nosotros podemos orientar al respecto. La otra situación es de que, por ejemplo, es importante si hay fiebre y una persona estuvo en zona tropical, depende de en qué lugar estuvo. Por ejemplo, si estamos hablando, la persona estuvo en Pando y no entró a la selva y estuvo solamente en Cobija, lo más probable es que la fiebre no sea por malaria, sino por dengue, por ejemplo. Pero si estuvo, digamos, en Guayaramerín, donde hay dengue y hay malaria, pues tenemos que pensar en las dos cosas. Y el criterio es descartar primero la malaria porque se puede descartar más fácilmente y en segundo lugar
pensar en ello. Es decir, no estamos pensando cuál puede ser, porque pueden ser las dos, pero podemos descartar una inicialmente. Es decir, a veces la cuestión es un poco problemática, pero el mensaje es, después de haber permanecido en una zona tropical, si hay fiebre, entonces es importante acudir a un establecimiento de salud para que se pueda hacer el diagnóstico y orientar epidemiológicamente qué problema puede ser, ¿no? La ventaja es que inclusive estando aquí en el altiplano, se puede conseguir el tratamiento y es gratuito. Gracias. Tenemos un par de preguntas más. Dice, ¿en qué consiste el kit rápido que mencionó la doctora Marta? Martita. Aquí realmente hace parte de un proyecto de investigación que desarrollamos en la primera fase. Digamos que la hipótesis del proyecto es que personas que van para áreas endémicas, que salen, digamos, de la ciudad, pero que van al garimpo, donde no hay ningún servicio de salud, donde se pueden infectar con malaria, se pueden morir con malaria, si son bien entrenados, que son capaces de hacer su autodiagnóstico y autotratamiento. Entonces, nosotros establecimos un kit que se llama el Malaquí, que es un kit que tiene con una bolsa especial, ¿no? Porque uno sabe que en la Amazonia uno se queda al río, las cosas se quedan al río, ahí no funcionaría. Entonces, una bolsa especial plástica, evita el contacto con el agua, en el cual tenemos 3 kits de diagnóstico rápido para malaria, que hay varios, ¿no? Nosotros escogimos uno que la persona puede saber si tiene malaria o no, no puede saber el especie, pero es malaria o no, y tiene un componente, un tratamiento de artemisinina, de cuartel, ¿no? Mefatrexato y artemisinina, y paracetamol, acetaminofén, y información. También para los celulares un aplicativo, de tal manera que cuando el individuo, él es entrenado antes de salir del puesto de salud, él es entrenado y si él sabe utilizar el kit, él se lleva su kit. Entonces, ese kit también le colocamos el aplicativo en el celular porque a pesar de estar en área endémica, en la mitad de la selva, casi todo el mundo tiene un celular ahora. Casi todo el mundo tiene celular en la selva. Y aunque no tenga conexión con internet, sí, el aplicativo funciona online con luz. Y entonces puede mirar, por ejemplo, estoy con malaria, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces, él está con fiebre, hace su test rápido. Dentro del test incluye una lanceta de esas que son desechables porque son realmente retráctiles, porque uno sabe que no todo el mundo sabe, uno mismo se va a hacer, yo no sería capaz de hacerme yo misma con la lanceta porque me quita el dedo. Hay unas lancetas retráctiles que son muy buenas, entonces que rápidamente y es sin dolor. Entonces, él aprende a hacer test rápido y si es positivo, toma el medicamento antimalárico. Si es negativo, se le indica que debe tomar ese acetaminofén, porque la fiebre puede ser por muchas otras causas, ¿no? Entonces, ese fue el kit de un proyecto que realmente estamos evaluando y funcionó muy bien, pero ha pensado para Plasmodium falciparum. Porque la hipótesis de trabajo en esa época, que comenzó en 2015, era para las minas ilegales en Guyana Francesa, que más del 80% de los de madera era por falciparum. Vimos que no, ahora realmente el número de casos ahora más por Plasmodium vivax. Estamos pensando en una segunda parte que es el Malaquí 2, que es un kit pensado para Plasmodium vivax. Pero es muy interesante el proyecto, pero es un kit de socorro para personas que están en áreas donde no tienen acceso a ningún medicamento, ¿no? No es un kit cotidiano. Gracias por tan linda información. Dice, ¿existe la posibilidad de que Plasmodium falciparum se expanda epidemiológicamente por el continente americano o es exclusivamente del continente africano con casos ocasionales en América? Aquí tenemos mucho falciparum, aquí en América. Ya tuvimos más. En la década de 50, 60, 70, la mitad por lo menos de los casos de malaria por falciparum. Lo que estamos viendo en los últimos años es una disminución importante. Estamos llegando, depende del lugar, ¿no? Más o menos 10 a 12 a 15% del malaria en América es falciparum, de 10 a 15%. No es trivial porque se puede expandir mucho más. Ahora, la gran ventaja del Plasmodium falciparum aquí en América es que él tiene varios formas de circulamiento para no se expandir tanto. Sí hay tratamiento, porque si hay diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, realmente podremos controlarlo y eliminarlo. Pero falciparum es muy importante, o sea, no es casos ocasionales.
Aquí tenemos mucho falciparum. Haití, por ejemplo, tiene mucho más falciparum que vivas. Guyana Francesa tenía mucho más falciparum que vivas. Toda esa, el macizo guyanés era mucho más falciparum que vivas. Y en los últimos años, digo, los últimos 3, 4 años, hemos visto que ha sido reemplazado por el vivas. Pero en cualquier momento puede aumentar. Yo me acuerdo que en el año 98, René debe acordarse también, en Iquitos, que es una ciudad en la Amazonía peruana, ellos tenían unos casos de malaria vivas. Y a partir del año 98 comenzó a haber una gran epidemia de casos de falciparum. Entonces, ellos habían logrado controlar falciparum, tenían solamente vivas y hubo una epidemia gravísima de falciparum. Entonces, él se puede expandir, o sea, no es trivial. Y es peligrosa y mata, ¿no? Sí, claro que sí. Dice, la pregunta dice, en Estados Unidos, a principios de este año, se liberaron mosquitos genéticamente modificados para lograr erradicar o reducir el número de los mismos, ya que estos son transmisores de malaria, y se consiguió buenos resultados. Mi pregunta es, ¿en América Latina los gobiernos podrían hacer lo mismo? ¿Se verían limitados? Bueno, realmente estos transgénicos aún hay que estudiar aún más, ¿no? Porque la pregunta es qué ocurre en el medio ambiente, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio funciona muy bien, los experimentos iniciales son excelentes y se han hecho liberaciones en lugares más controlados, ¿no? Pero por ejemplo, llega a un lugar como la Amazonia, que tiene diferentes ecótopos, donde tenemos más malaria aquí en América, no es tan fácil de controlar. Entonces necesita mucho más estudios. Aquí en Brasil tenemos la experiencia con la Wolbachia, con los Aedes, ¿no? Con la Aedes aegypti, fundamentalmente. Y funciona muy bien. La Wolbachia, no son transgénicos, son infectados con Wolbachia, que es una bacteria. Pero aún los estudios son así, pequeños laboratorios, puede ser en un barrio, ya se ha expandido a algunas ciudades. Tiene que ir con mucho cuidado, porque realmente el medio ambiente, cuando uno coloca un individuo transgénico sin poder controlar todos estos aspectos, aún es complejo poderlo hacer, ¿no? Hay que estudiar. Nos invitamos a estudiar, nos invitamos a que estudien entomología. No Sí. sé ¿qué piensa, René? ¿Qué piensa de? A ver, esta pregunta para el licenciado René Molinero. Dice, ¿la provincia de Caranavi es considerada un área endémica y qué medidas han tomado al respecto para combatir la malaria en Bolivia? Repetime la primera parte. Claro que sí. Dice, ¿la provincia Caranavi es considerada un área endémica? Y la segunda pregunta es, ¿y qué medidas se han tomado al respecto para combatir la malaria en Bolivia? Ya, en este momento Caranavi no está notificando ya por lo menos unos 8 o 10 años ningún caso autóctono de malaria. Ya, pero sí, antes, en la década del 80, 90, había cualquier cantidad. Ya, y yo estaba debutando ahí como administrador nacional de malaria, y en el viaje encontraba mucha gente en el camino con su acceso febril, ya con su tembladera, ahí botados en el camino cualquier cantidad. Y cuando llegamos a Caranavi, contacté con la gente de malaria y me mostraban ahí los criaderos que habían en la periferia de la ciudad de Caranavi, fundamentalmente en el lado del aeropuerto. Pero después se planificó, se hizo un desarrollo urbano, ya donde mejoraron calles, avenidas, y prácticamente todo ese conjunto de criaderos que había se eliminaron y desapareció la malaria. En este momento no hay. Los otros aspectos relacionados como control, todo está destinado, orientado ahorita en la Amazonía. ¿Ya? Y se llama en La Paz, que es importante, San Buenaventura, Yurrenabaque, Santa Rosa, Reyes. Como dijo el doctor Martínez, la gente en el momento que vaya debe apersonarse, o por lo menos llamar al programa de malaria, decir, estoy viajando, por decir, a El Sena de Pando, hay transmisión de malaria. Entonces algún técnico le va a decir, sí hay transmisión activa, tome estos recaudos. Pero si le dice, yo estoy viajando a Villamontes, no, en este momento, desde hace 3 años, tampoco hay notificación de casos de malaria. Entonces, una llamada puede orientar muchísimo hacia las medidas de carácter personal o de manera colectiva a tomar. Gracias. Sí,
para complementar un poco, en Bolivia una de las medidas de control más importantes que se han estado aplicando últimamente, en los últimos años, y justamente promovidas por el Fondo Mundial, que es un fondo que se destina para luchar contra la malaria, el VIH y la tuberculosis, es justamente la dotación de mosquiteros impregnados. Esto es el riesgo del contacto del hombre con el vector, y realmente ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Se está aplicando justamente en la zona amazónica. Deme un minuto porque he perdido mi chat así. Dice, y la última pregunta, dice, ¿el complejo B sería una forma de prevención? Yo me imagino que la pregunta es el tomar complejo B, si sería una forma de prevención. Bueno, el complejo B es utilizado, ¿no? De hecho, uno lo utiliza mucho para que no lo piquen cuando va, ¿no? Pero no hay un trabajo que muestre que efectivamente... ¿Cómo funciona el complejo B? El complejo B se une a las células y produce un olor que el mosquito no le gusta y él se alejaría. Lo que pasa es que no tiene la misma biodisponibilidad en todas las personas, y no en todas las personas se produce ese efecto del olor que repelan los mosquitos. Entonces realmente no es una medida que funcione. Los pocos estudios que muestran no son tan conclusivos para decir que realmente uno podría utilizar como una medida de control en todas las personas, ¿no? Pues no hace daño, pero no se ha mostrado que efectivamente funciona. Hay otras medidas más importantes como los mosquiteros, ¿no? Creo que el mosquitero tiene que ser con educación en salud, ¿no? Nosotros hacemos varios trabajos aquí en Brasil, los mosquiteros impregnados se le dan a las comunidades, ¿no? Pero uno llega, hay veces, con suficiente divulgación científica y educación en salud, uno llega al año que están siendo utilizados para hacer los gallineros de las gallinas, para cualquier cosa, menos para lo que, ¿no? Proteger. Sí. Realmente tiene que ser con educación en salud y permanente, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo con mosquiteros, se entregó a la comunidad, se armaron con la comunidad, los mosquiteros, casa por casa, fuimos armando, hicimos educación sanitaria. Al año volvimos, estaban siendo utilizados, 80% estaban siendo utilizados. Las personas estaban felices porque además de malaria evitó enfermedad de Chagas en la noche. Los murciélagos, por ejemplo, se duermen entre la hamaca y el murciélago a través del mosquitero no entra, entonces estaban muy felices. Pero para las acciones de educación sanitaria de los 3, 4 años, 5 años, ya nadie más utiliza el mosquitero, ¿no? Entonces tiene que hacer acciones que son permanentes y hechas por los servicios de salud. Efectivamente, no es suficiente con entregar el mosquitero. El licenciado Molineda trabajó justamente en estos últimos años en eso. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que muchas veces les entregan y sin indicarles que no tienen que lavarlos vigorosamente o con detergente ni exponerlos al sol. Y pues como a veces les pica a la gente porque tiene insecticida, lo sacan, y lo lavan y lo extienden al sol y obviamente pierde toda su actividad, o bueno, la gran mayoría de su actividad. Y aquí están los estudiantes que obviamente en su vida, muchos de ustedes de repente van a ir al área endémica, van a ser médicos de atención primaria de salud, y es importante que la medida siempre debe estar acompañada de educación. Una medida sin educación es una medida orientada al fracaso. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Por favor, puedes dar la mesa redonda. Quiero aprovechar. Está sin cámara. Está sin cámara, doctor. Sí, quiero hacer una pregunta, ¿no? A ver, eso es polémica porque al final, en esta perspectiva de a veces, ojo, podríamos pecar de exitistas, ¿no? Y ese fue uno de los problemas en el control de la malaria, sobre todo al principio. Entonces, yo siempre manifesté, o sea, yo soy un poco más escéptico respecto a la eliminación. Ojo, no digo que no es posible. Lo que digo es mucho más difícil de lo que a veces creemos. Entonces, la cuestión se va complicando más cuando vemos los plasmodios zoonóticos. O sea, ¿en qué medidas realmente pueden ser importantes? Porque no nos olvidaremos que en algunos lugares de Asia, por ejemplo, se ha identificado que hay
prácticamente ha sustituido a Vivax y es más frecuente que Vivax y que Falciparum, el Plasmodium knowlesi. Entonces ya me preocupa la situación, no de knowlesi, pero sí de Simium o de Brasilianum, porque las experiencias de Brasilianum son bastante antiguas, aunque con pocos casos. Pero ya siguiendo el brote que hubo y después otros reportes sobre la malaria por Plasmodius de monos en Brasil, entonces uno dice, realmente, o sea, no será que nos va a complicar mucho el panorama. ¿Por qué? Porque más o menos se puede asumir por la similitud genética que sería, o sea, que hay posibilidades de que hayan unos ojitos que sería un poco más parecido a Vivax y menos parecido a Falciparum, ¿no? Además de la incógnita que queda de que de todas formas tal vez en Brasil pudiese, pero mejor dicho, en el norte de África, tal vez en algunos lugares los simios también pudiesen ser reservos de Falciparum, ¿no? O sea, bastante controversial, pero de todas formas son hipótesis. Entonces, digamos, o sea, ¿qué piensan al respecto? A ver, yo voy a empezar y que remate nuestra amiga Muti. Tú conoces bastante de ya los rebotes, y en el tiempo han ido avanzando, y hoy están colonizados prácticamente en las diferentes poblaciones. En Pando, por ejemplo, los 15 municipios en diferentes magnitudes notifican casos de leishmaniasis. Prácticamente está generalizado ya, lo que antes no se veía. Y yo puedo atribuir esto de la leishmaniasis al aspecto de control vectorial químico. Cuando había casos de malaria, un caso de malaria con la estrategia de erradicación, se llegaba a la comunidad y se blanqueaba toda la población, toda la comunidad con DDT. ¿Ya? Entonces, esa forma de control químico hacía que se mantenga controlado las poblaciones de Plerótomos horizontes, ¿no? Ahora, con las especies zoonófilas que pueden aparecer, que están apareciendo, ya Brasil, Martita ya nominó varios casos, prácticamente sería una complicación y un retroceso tremendo en el aspecto clínico, epidemiológico, inclusive en el aspecto financiero. No sabemos, en la medida que progrese, qué otros efectos clínicos ya de gravedad no podría provocar de resistencia, como ya conocemos en otras enfermedades y particularmente en malaria. Entonces, esa sería mi opinión un poco comparado con el problema de leishmaniasis. Gracias. Gracias. Yo creo que tu pregunta es bien compleja porque hay varias cosas para responder, ¿no? Lo primero es sobre los plasmodium humanos, ¿no? Entonces, Vivax, Falciparum, Ovale y malaria. Y, por ejemplo, el plasmodium falciparum, que un plasmodium desde el punto de vista biológico es más fácil de controlar. A medida que la temperatura de la Tierra va aumentando, ¿no? Los mosquitos pueden hacerse mucho más proclives para poder hacer la transmisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugares que antes no había malaria por Vivax o por Falciparum, que son las áreas de montaña, por ejemplo, a medida que la montaña va subiendo la temperatura, va bajando, aumentando la altitud, disminuye la temperatura. Ya los mosquitos no se crían, o se crían, pero no por el frío, el plasmodium tiene cómo vivir en ese mosquito, o sea, no se reproduce. El Vivax, él logra sobrevivir a una temperatura de 16 grados centígrados, a 18, mínimo, ¿no? Si la temperatura comienza a aumentar en todo el planeta, 1 grado centígrado, 2 grados es mucha temperatura. Entonces puede haber una mayor transmisión de esas dos especies, ¿no? En áreas que ya habían eliminado la malaria o que no tenían malaria. Entonces es una preocupación. Por otro lado, la otra preocupación, digamos con lo que sabemos ahora, es la malaria de los alcaldes, ¿no? O de los gestores. Por ejemplo, aquí en Brasil, cada 4 años hay elecciones donde uno trata la malaria, las acciones son hechas a nivel municipal. Cada 4 años, cuando cambia el gestor municipal,
A veces cambia todo el equipo que ya había trabajado con malaria y se produce en casos de malaria en los municipios. No porque no sea fácil de tratar o de eliminar, sino porque cambió la gente. Entonces, mientras la gente aprende, el programa para un tiempo. Y esa parada un tiempo lleva a casos de malaria. La pregunta importante sobre la zoonosis. Yo creo, por lo menos las americanas, no tiene que entrar al ciclo del mosquito, ¿no? Y ese ciclo de malaria zoonótica aquí en América, el Plasmodium simium, que es el nuestro aquí en Río de Janeiro, el ciclo de él ocurre con el Anopheles cruzi. No parece ser fácil, hay que estudiar más, ¿no? Porque es nuevo, tenemos que estudiar en nuestros mosquitos, por ejemplo, Anopheles darling o los albitarses, pero por lo menos en Anopheles cruzi, que es el principal vector aquí, es un anofelino que es del dosel de los árboles. Él baja ocasionalmente, él está en el dosel donde está el mico, el mosquito, el mico y el mosquito, que es la transmisión. Cuando el hombre entra, por ejemplo, a hacer arborismo, él puede infectarse. Pero también ya se ve que esa Anopheles cruzi a veces baja del dosel para la base de los árboles a alimentarse en el ser humano, ocasionalmente. Y también hay estudios aquí mostrando que cuando se desflorece una parte de ese tipo de selvas aquí en la floresta atlántica, el mosquito cambia de comportamiento. Entonces, una cosa que es una preocupación. Pero lo que hemos visto hasta aquí es que de todas maneras no parece que los brotes que hemos visto son así, autolimitados. No aumenten más el número de casos. Por eso es una preocupación que hay que estudiar, hay que tenerla presente. Y lo que yo decía en algún momento de la conversación es la preocupación de que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía, que tenemos tanta malaria. Como hay tanta malaria, muchos casos de Plasmodium brasiliano o Plasmodium simium pueden ser simium brasiliano que fueron diagnosticados como vivas o como malaria, porque son muy parecidos desde el punto de vista de la gota gruesa, ¿no? Ahora, hay unas teorías interesantes, y es que parece que aquí nos llegó el vivas y el falciparum, pero nosotros, más o menos, cuando los europeos volvieron para África, volvieron para Europa, cuando fueron para África, ellos llevaron también una antroponosis, le llevaron esos Plasmodium vivas y falciparum a los micos africanos. Entonces parece que es una cosa que va y viene, ¿no? Siempre pensamos que era solamente en una vía. Entonces tenemos el problema de la zoonosis, pero tenemos también el problema de las antropozoonosis, que el ser humano infectado, cuando volvió en 1500 y 1600 para Europa, infectó a los micos de allá. Entonces son teorías que son muy recientes, que hay que estudiar además para saber qué puede ocurrir en el futuro próximo. Una pregunta complementaria a eso. O sea, ustedes tienen la capacidad de hacer la caracterización molecular, por ejemplo, sobre láminas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos láminas en las que definitivamente las hemos catalogado como Plasmodium vivax raros. Y son bastante raros entre sí, ¿no? Sabemos que hay polimorfismo en vivax, pero tenemos algunas láminas, e inclusive de personas de Brasil, ¿no? Entonces, creemos que puede ser simium, por ejemplo, pero definitivamente nosotros podemos llegar hasta ahí nomás la idea, y también sabemos que molecularmente no es tan sencillo diferenciarlos. Entonces, ¿hay la posibilidad alguna para claro trabajar sí. de láminas y llegar a decir, bueno, parece simium o es simium? Sí, ellos están coloreadas, ¿no? Están con coloreadas. Yo creo que, porque yo sé que hay unos protocolos que uno puede raspar las láminas, intentar, pues, podemos hacer eso por otras personas, porque hay que secuenciar, ¿no? Hay que secuenciar. Pero sí, yo puedo conversar con las personas que pueden secuenciar y tal, porque nosotros tenemos cómo hacerlo. Debemos pensar después, porque es bien interesante saber, porque ocurre eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba más así en el doctorado, que el microscopista me decía, doctora, ve esa lámina aquí, es un vivas, pero es un vivas que es tan extraño desde el punto de vista, digamos, del algoritmo diagnóstico que tiene misterio. Uno dice, es vivas. Pero son vivas que uno dice así, es un vivas así, con mucha dificultad es vivas, pero no es falciparum. Entonces ellos se realidad con Plasmodium, y no era malaria tampoco, ¿no? Entonces pueden ser ese tipo de vivas like, pero puede ser también un símil, ¿no? Entonces hay que estudiar, podemos trabajar juntos y mirar. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que tomar los nexos y volver a trabajar juntos en esto que nos apasiona. De hecho, aquí a todos, a los 4 que estamos presentes con cámara,
es un tema que realmente nos apasiona. Doctor Martínez, por favor, las palabras finales para despedirnos. Bien. Agradecemos la presencia de los estudiantes, casi 90 estudiantes se han quedado casi por 2 horas y eso es muy bueno. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Martínez, por favor, a las Bien. palabras finales. Bueno, hemos tenido alrededor de 150 participantes. Estamos muy agradecidos. Ya les hemos presentado. Son personas con autoridad. Para nosotros es muy gratificante, muy honroso poder contar con profesores así de una calidad definitivamente alta, ¿no? La virtualidad nos da esa oportunidad y ojalá podamos en el futuro seguir contando con ustedes. El año pasado ya nos acompañaron, ¿no? Y así sucesivamente. René nos acompañó más veces todavía. Muy agradecidos a los estudiantes y de hecho, o sea, sobre todo el agradecimiento a los profesores y a los amigos. Gracias. Le agradezco mucho la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Chao, Martita. Martita. Un abrazo. Gracias. Bueno, a todos. Gracias, Gracias, Vicente. Pamela. Gracias, Dieter. Gracias, Eddie. Estamos en contacto. Te escribiré próximamente, estimada Martita. Claro, René, claro que sí. Listo. Un abrazo, que estés bien. Cuídate. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. A usted, chao. Muchas un abrazo, gracias, chao. doctores. Gracias. Sí, un beso, chao. Estoy en Malaria. Chao. Doctores, no sé si pueden postar a la cámara, les podemos tomar una foto y le puedo mandar a la doctora Durán para facilitarles. A la Creo que doctora. la- Sí. Sí, creo que Vale, la doctora. doctora, qué pena. Bueno. Sí. Bueno, Bueno, hasta luego, doctores. muchas gracias. Gracias por todo a todos. Y recuerden que tenemos una pausa en las clases magistrales hasta, vean el cronograma, por favor, no sé si son 2 o 3. Nos vemos ya después. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias, René. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego.